Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica dominical. Ya sabéis los habituales, que es en la que tratamos los temas de fondo. A mí es la contrarréplica que más me gusta hacer de toda la semana, precisamente por eso, porque ahí es el mismo tiempo, bueno, es más tiempo del que le dedico durante la semana, porque durante la semana abrevio más, son temas de actualidad y además hay que dejar espacio a la parte nuclear del programa, que es el tema del que vaya ese día. Mientras que hoy es exclusivamente lo que me traéis y son temas siempre muy interesantes. Hoy tenemos varios, voy a hacer un esfuerzo para ver si me entran 4 o 5, mínimo 4, aunque los temas que me traéis son todos realmente buenos, así que vamos a ver. Todavía no he empezado a grabar, estoy empezando a grabar en este momento, pero algo me dice que me voy a enrollar, pues lo digo ya, con el tema este de las presas que están siendo derribadas o supuestamente siendo derribadas en España. Me da que la cosa va a ir para largo, pero bueno, hay algunos temas más, como el tema de la educación primaria que nos trae justo este, creo que lo voy a meter el primero, o el de la democracia y el sistema electoral que nos trae Ángel desde Ciudad Real. Bien, os doy el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras notas. Ya sabéis que este número solo lo doy 2 veces por semana, una el sábado y otra el domingo, nada más. Así que apuntadlo bien, es el 690-827909, 34 delante en el caso de que estéis fuera de España, para que me lleguen, porque si no, no me va a llegar. Y respecto a la duración, pues entre 1 y 3 minutos. Esa es la nota de la contrarréplica ideal. Si necesitáis algo más de tiempo, pues fenomenal, tomaros 4 o 5, no hay problema. Eso sí, organizad por favor vuestra intervención para no divagar. Y si no necesitáis 3 minutos, pues con 1 minuto, si es una pregunta, pues con 1 minuto basta y sobra. Lo que sí os pido, ya sabéis, bueno, son 2 cosas. La primera, que no haya ruido de fondo. Esto os lo digo todos los sábados y todos los domingos, porque a pesar de todo todavía me siguen entrando algunas notas, ya menos, la verdad, muchas menos que hace unos años, con ruido de fondo. Y la otra es que me digáis vuestro nombre, que no soy adivino. Es decir, soy Pepito y llamo desde no sé dónde. Bueno, el lugar desde el que llaméis ya es menos importante, pero el nombre es importantísimo porque me gusta dirigirme a vosotros por vuestro nombre. Yo ya me he presentado, soy Fernando Díaz Villanueva, no hace falta que me digáis los apellidos, pero sí al menos el nombre. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica de hoy con Justo, os lo he anticipado en la introducción. Justo nos habla de un hallazgo que ha hecho en un libro de texto de sexto de primaria. Es decir, si no me traiciona la memoria, creo que es que cuando los niños tienen 10 u 11 años, más o menos. Pues ha hecho un hallazgo realmente sorprendente, más aún porque lo ha encontrado en un libro de matemáticas. En un libro de texto de sexto de primaria, es decir, 11, 12 años, de la Junta de Andalucía, la materia es matemáticas. El primer tema dice que los objetivos son saber cuidar los árboles, la importancia de su cuidado, crear un árbol, se supone que de cartulina o así, y colocar frases que sean para favorecer la paz. Y una actividad sería pues fomentar los abrazos de 8 segundos entre compañeros para establecer, pues supongo que un clima de paz. Repito que corresponde a la materia de matemáticas de sexto de primaria. Esto es lo primero que nos encontramos. Yo no quisiera ser pesimista ante la sociedad que vendrá, teniendo en cuenta
el alumnado que hay actualmente, que son los hombres y las mujeres del futuro, ¿no? Yo recurro a ti, que sé que eres un optimista irredento, para, en fin, que me digas un comentario, que me razones algo y que me alegre un poquito, y se me quiten estos nubarrones de pesimismo que tengo, ¿no? Nada más. Ya no he querido seguir leyendo. También es verdad que así viendo el libro por encima, pues hay algo de máximo común divisor, mínimo común múltiplo, sí, pero entre medias pues te van colocando temas así por el estilo, ¿no? Y un detalle, las personas que han redactado, que han confeccionado este libro de texto, son 6 señoras, ¿m? No hay ningún hombre, para que luego digan que las mujeres pues no les atrae las matemáticas ni la ciencia, ¿no? Esto es un buen ejemplo. En fin, yo creo que la vida va marchando y yo me estoy quedando un poco atrás y no sé si podré engancharme a estos nuevos vientos. Gracias, Fernando. Hasta luego. De esto que nos cuentas me sorprenden 2 cosas justo. La primera es que todo eso haya que ponerlo en un libro de texto. Vamos, que bastaría con que el profesor o la profesora lo dijese de viva voz: tenéis que abrazaros, tenéis que ser buenos, tenéis que cuidar la naturaleza, y bastaría. No hace falta que lo pongas en un libro, vamos, no es necesario. Los libros de texto entiendo yo que están para cosas algo más complejas que pedir a los niños que respeten el medio ambiente. Esa es la primera. La segunda, que ese libro de texto sea de matemáticas. No sé, quizá en otra asignatura pegaba más, pero en esa. Eso sí, estoy seguro que los alumnos lo agradecerán, porque mientras están con eso de los abrazos y de los árboles, pues no les pondrán a hacer ecuaciones, que son muy difíciles e irritantes para la mayor parte de los alumnos. Sexto de primaria, ya he dicho antes que, y lo ha dicho también Justo, que es más o menos 10 o 11 años. Se corresponde en la LOCSE con lo que antiguamente era, creo, sexto de enseñanza general básica, de la EGB, con la ley del año 70, la Ley General de Educación de 1970, que es con la que yo estudié, y algo me dice que Justo también, y muchos de vosotros también, pues todos los que nacieseis en los 60 o los 70 estudiasteis con esa, y parte, diría yo, no, de los 90, de los 80 es posible que alguno le pillase, pero de los 90 no. Todos los que nacieron en los 90 son ya de la LOCSE. La LOCSE entró en vigor, creo que fue en el 91, una cosa así. Pero bueno, yo hice todo el curso, el itinerario completo lo hice en la Ley General de Educación de 1970, y estábamos en sexto, no me acuerdo qué es lo que había en sexto de EGB, si os lo digo sinceramente. Vamos, no recuerdo ya si teníamos que hacer o no ecuaciones. De segundo grado quizá era algo un poco más tarde, quizá en octavo o ya en el bachillerato, no lo recuerdo. Quizá no se hacían hasta entonces. Pero bueno, yo de niño odiaba las matemáticas, os lo he dicho más de una vez. Bueno, más concretamente el álgebra, que no es lo mismo, son una parte de las matemáticas. Me parecía una pérdida de tiempo dedicar esfuerzos y energía a algo que una calculadora hacía en décimas de segundo. Luego, con la edad, ya he ido aprendiendo a valorar mucho más las matemáticas y a entender su importancia, pero a los 10 o 12 años las odiaba con todo mi ser, os lo aseguro. No me hubiera venido mal un libro de texto así, en el que la profesora nos viniese con eso de los abrazos y de dar abrazos a los árboles y de esto que aparece en el libro que nos habla Justo. Pero vamos, ahora en serio, eso de que los niños aprendan a respetar la naturaleza, yo creo que es algo bueno. A ver, nadie está en contra de que se respete la naturaleza, al contrario, pero no me parece que forme parte de la asignatura de ciencias matemáticas. Esa es la verdad. En todo caso, quizá alargándolo mucho, de ciencias naturales. Pero algunos pedagogos quieren, y no solo quieren, además lo hacen, meter ideología en todo, incluso en las matemáticas. Por suerte, a los chicos, tanto las ecuaciones como eso de los abrazos a los árboles les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro, que es lo que sucede
y ha sucedido siempre. Cuando yo tenía esa edad, a mediados de los años 80, la moda de los profesores, los de matemáticas y en general de todos, era siempre que podían, no todos, había profesores que iban a lo suyo, estaban con su asignatura y se olvidaban del tema y no se metían en líos, pero otros, los más volcados, te daban la tabarra con el fin de los recursos, que era la moda de la época, al menos en los años 80, yo lo recuerdo en mi infancia, del petróleo, estaban especialmente obcecados con el petróleo. Recuerdo como algunos profesores nos decían que al petróleo le quedaban 3 días y que nosotros tendríamos que vivir de adultos en un mundo en el que ya no habría gasolina. Y eso sería algo así pues como Mad Max, que por cierto es una película también de los años 80. Algún profesor optimista, eso sí, que lo sabía, nos recordaba que si se acababa la gasolina y se acababa el petróleo, pues ya se encontrarían sustitutos para mover los vehículos y para hacer funcionar el mundo. Hablaba de los vehículos eléctricos, que en aquel entonces pues eran pura ciencia ficción, pero se hablaba de ellos, los vehículos eléctricos actuales. El vehículo eléctrico es antiquísimo, viene de los orígenes mismos de la automoción. O hablaban también, recuerdo, cierto profesor, esto fue... Creo que ya en el bachillerato, quizá un poco antes, quizá en séptimo o en octavo, que nos hablaba de los coches de hidrógeno. Ojo, una tecnología que todavía sigue probándose. Pues me hablaban de esto hace ya 40 años o casi 40 años. Bueno, pues la cosa es que nos venían a decir que el mundo, muchos de ellos, tal y como lo conocíamos, iba a desaparecer y que nosotros tendríamos oportunidad de verlo. Bien. Nos mintieron como bellacos, porque desde mediados de los años 80 el mundo ha crecido muchísimo económicamente y todos, especialmente en el tercer mundo, viven y vivimos mucho mejor que en aquel entonces. Vivimos más años, con mejor salud y mejor alimentados. Así que estos agoreros hay que tomárselos con cierta prudencia. Y los que se dedican a hacer ideología en clase con los alumnos, pues lo que hay que hacer es esencialmente ignorarlos. Así que si no sé que no hay ningún niño de 10 años al otro lado y no debes estar si hay alguno, porque esto es un programa para adultos, pero vamos, si algún niño me escucha, lo que diga el profesor, muy bien, se le debe un respeto, hay que hacerle caso, pero no en todo lo que diga, como es normal. Y además, si veis que se sale de lo que tiene, de que es su cometido, si su cometido es enseñarte a hacer ecuaciones, pues bueno, pues ponte con las ecuaciones, pero si te empieza a decir que hay que abrazar un árbol, pues no creo yo que tampoco, no le veo yo mucho sentido a lo de abrazar un árbol, pero en fin, cada uno es libre. Lo preocupante, en el caso de que nos cuentas, no es tanto lo que quieran enseñar a los chicos, que a ver, de base es algo bueno, respetar la naturaleza y eso y todas estas cosas, sino que se distraigan de su función principal, que es tratar de que esos mismos chicos adquieran una serie de conocimientos matemáticos. Ojo, que son conocimientos duros, hay que meterlos a martillazos. Es algo realmente complicado. No sé, si eres profesor de historia, pues lo tienes más sencillo, pero digamos ya de educación física, pero ser profesor de matemáticas es muy duro. Yo me solidarizo con ellos. Desde aquí les envío un saludo y un abrazo a todos los que seáis de profesores de matemáticas, especialmente en primaria y en secundaria, porque ya en la universidad entiendo que el que se ha ido a exactas es porque eso le encanta y le apasiona, pero al principio, no sé, puedo imaginar lo difícil que es vuestro trabajo. Respecto a lo del pesimismo, a ver, justo, no caigas en el pesimismo. No es que yo sea un optimista desaforado, ni mucho menos. Yo soy un optimista bien informado, o un realista, simplemente. El mundo es un lugar mejor hoy que hace 100 años, es un lugar mejor hoy que hace 50 años, y lo puedo demostrar con datos, no con impresiones. Bien, no caigas en el pesimismo porque el pesimismo es paralizante, y además te amarga la existencia. Y existencias solo tenemos una. Hay que aprovecharla bien, tampoco es cosa de pasarlo mal, por culpa además de asuntos sobre los que no tenemos posibilidad de intervenir, como este de que los profesores o los políticos están destrozando la educación. Es que no podemos hacer nada más allá de emitir un voto una vez cada 4 años y poco más, y de quejarnos. Bien, y está bien lo de quejarse, y si tenemos acceso a periódicos pues escribir un artículo, si tenemos una cuenta en las redes sociales denunciarlo desde ahí, pero ya te digo, sin amargarse la existencia. Consuélate pensando que a pesar de que los políticos manejan mucho la educación, la manipulan y tratan de influir en la infancia, quieren empujar a la infancia en una o en otra dirección, luego esos mismos niños, cuando han crecido, van en la dirección que ellos quieren y que su época les marca. Nada más. Lo he dicho muchas veces aquí. Pocos regímenes políticos fueron tan pesados, tan insistentes con la educación de los niños como el nacionalcatolicismo franquista, especialmente en sus 2 primeras décadas, las de los 40 y los 50.
Caray, había hasta una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, no digo más. Todo lo que consiguieron fue fabricar en serie votantes del Partido Comunista y del Partido Socialista, porque la mayor parte de esos niños que fueron a la escuela en los años 40 y 50 se hicieron o comunistas o del PSOE, básicamente del PSOE, durante la transición, es decir, 20 años más tarde, 25 años más tarde. Pero ya digo, especialmente del PSOE, que en 1977 tenía el que posiblemente era el electorado más joven de España. Seguimos con Ángel, que nos habla de votos, de cuánto vale cada uno de ellos y de cómo mejorar la representación. Hola, don Fernando. Ayer anoche escuché disertaciones sobre los contraescuchas que opinaban sobre la democracia y distintos aspectos para mejorarla, ¿no? Y sobre todo escuché a un señor, un tal Adrián, que hablaba sobre el voto ponderado, ¿no? A mí eso del voto ponderado me suena a supremacismo y a... no sé cómo calificarlo, prefiero no calificarlo. Realmente considero que no todos los votos valen iguales, por varias razones. La primera, por la propia ley electoral de D'Hondt, en la adjudicación de los escaños de los diputados y de los senadores. Por desgracia, en nuestra Constitución y en nuestra transición se le dio un papel predominante a los partidos nacionalistas periféricos, que a la larga nos está costando pues cesiones y más cesiones y una inestabilidad política. Por otro lado, pienso que para mejorar la democracia se podría pensar primero que hubiera una jurisdicción única, o como si España fuera una sola provincia y que todos los españoles votáramos con independencia de donde viviéramos, y que no el voto de Gerona valga más que el de Badajoz o el de Teruel o el de Ciudad Real, donde yo vivo. El tercer problema que tenemos en nuestra democracia es la distinción, creo que es en el título 8, en que los españoles, hay españoles de primera y de segunda, españoles de comunidades históricas y españoles que no somos de comunidades históricas. Eso es una discriminación que hay que erradicar desde mi punto de vista. Y por último, quisiera con ello recordar al gran maestro don Antonio García Trevijano, donde muchas de sus disertaciones hablaba de la partitocracia, de que España no poseíamos una democracia, sino una partitocracia. Y realmente, si te pones a pensar, cualquier analista ve que muchas veces los primeros en la lista no son los más aptos, sino los más pelotas o ruines, que se saben vender y que tienen unas tragaderas para aceptar lo que el partido les imponga. Y ante ello, pues listas abiertas, que tú puedas nombrar en la lista al último como primero y el primero como último. Y quedo agradecido a su trabajo, a sus opiniones y a su gran labor. Un abrazo. Y en España, efectivamente, Ángel, no todos los votos valen lo mismo. Por dos razones. La primera de ellas es porque vale más el voto dirigido a uno de los partidos que hayan quedado por arriba, especialmente el primero o el segundo, sobre todo el primero,
Si se vota al tercero, al cuarto, al quinto, etcétera, pues el voto tiene una conversión mucho menor de escaños o concejales, o directamente no tiene conversión alguna. Es decir, que para que tu voto, esa es la raíz del voto útil, de vota útil, no votes a este partidillo que tanto te gusta, porque al final vais a ser muy pocos y las posibilidades de que eso se convierta en un escaño en las Cortes, pues son nulas. Así que vota a este otro, que vale, no te satisface tanto, pero este sí tiene posibilidades de llegar al Congreso de los Diputados. Vamos, y quien dice el Congreso de los Diputados, dice un ayuntamiento. Esto se debe a la ley DONT, como bien has apuntado, que no es ninguna ley, es un sistema para asignar escaños en los sistemas de representación proporcional, como es el nuestro. Es un sistema que utiliza el llamado método de promedio mayor. Es decir, que va dividiendo por sucesivos divisores los votos obtenidos por los diferentes partidos. Como veis, hablábamos antes de las matemáticas. Para ese tipo de cosas las matemáticas son muy útiles, especialmente útiles. Eso da como resultado secuencias de cocientes que van decreciendo para cada partido y va asignando los escaños a los promedios más altos. Hay una serie de fórmulas matemáticas que lo explican bien, pero creo que te lo he explicado más o menos para que lo entienda todo el mundo. A ver, España no es el único país que utiliza este sistema, el sistema DONT. Se llama así porque lo inventó un belga que se apellidaba DONT hace 100 y pico años y se utilizan en muchísimas partes del mundo. Bueno, la propia República Argentina también lo utiliza. Creo que Ecuador también tiene el sistema DONT. En Europa, países como Holanda, Holanda Holanda lo utiliza. Los Países Bajos, Bélgica, por supuesto. Portugal también utiliza el sistema DONT. Austria, hay muchos más. Hace unos años estuve mirando quiénes lo utilizaban y son un montón de países en todo el mundo. Desde paisillos con democracias muy débiles hasta democracias muy sólidas, como puede ser la de los Países Bajos. Eso sí, en todos los casos se eligió ese sistema con la idea de fortalecer al partido más votado, con idea de evitar la inestabilidad política. Esa es la razón por la cual en España, en 1977, cuando se convocaron las primeras elecciones, que había muchos partidos, porque lo anterior había sido el referéndum de la ley de reforma política de diciembre del 76, que era sí o no. En este caso eran ya muchos partidos, la famosa sopa de letras. Creo que nunca se han presentado tantos partidos a unas elecciones en España como las de aquel año. Claro, la gente llevaba sin votar 40 años y tenía muchas ganas. Bueno, pues en el 77 decidieron que fuese ese sistema y no se ha cambiado desde entonces. Y a ver, tampoco tiene nada malo. Tiene cosas malas y buenas, como otros sistemas que están pensados para la representación proporcional. A ver, lo que no querían en 1977, hay que ponerse la mente en la época. Adolfo Suárez, todavía están en la dictadura, acaban de liquidar la legalidad franquista en diciembre del 76 y están con la idea de ir hacia una democracia, y lo que no quieren es que el gobierno anduviese muy debilitado, porque eso le imposibilitaría gobernar. Bueno, y así ha sido. Es decir, los gobiernos han tenido mayorías absolutas o mayorías suficientes para gobernar con tranquilidad hasta que llegó Pedro Sánchez y ha demostrado que se puede gobernar con 120 escaños. Eso sí, haciendo todo tipo de contorsiones, un sinnúmero de concesiones a sus socios, que es en lo que está ahora mismo y en lo que lleva ya bastante tiempo. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que los votos no valen lo mismo es por el hecho de que un escaño en una provincia poco poblada cuesta muchísimos menos votos que en una provincia muy poblada. Este ejercicio lo he hecho aquí un montón de veces. El cálculo, la contrarréplica. Pero os lo vuelvo a hacer sin problemas. A ver, vamos con la provincia más poblada de España, que es Madrid, y la menos poblada, que es la provincia de Soria. Podríamos hacer el mismo cálculo con la segunda, que es Barcelona, y la segunda menos poblada, que es Teruel. Nos saldrían porcentajes muy parecidos. Pero la Comunidad de Madrid es una comunidad uniprovincial, tenía a 1 de enero de este año 7 millones de habitantes, clavados además, y 37 escaños en el Congreso. La provincia de Soria tenía a 1 de enero 90.000 habitantes, toda la provincia, y 3 escaños en el Congreso, que es lo mínimo. Cada escaño en Madrid representa a 190.000 personas. Eso es lo que cuesta. No en votos, pero lo que necesitas para tener un escaño. Vas a representar, mejor dicho, a 190.000 personas. Cada escaño en Soria representa a 30.000 personas, a 30.000 habitantes. En tu provincia, Ángel, que según nos has dicho es Ciudad Real, cada escaño cuesta 92.000 votos. Es bastante más, 3 veces más que en Soria, pero mucho menos, como ves, que en Madrid. Ciudad Real, concretamente, envía 5 diputados al Congreso de los Diputados, porque tiene casi 500.000 de habitantes. Los defensores de este sistema dicen que Soria
tiene que estar representada. Como si Soria fuese alguien con ojos y orejas y boca y tal, como si fuese una persona. No, Soria no es una persona. Soria es una provincia creada en el siglo XIX. No deben los territorios con los árboles, las montañas, las rocas, los pajaritos. No, esos no se representan. Esos no tienen representación en las cámaras. Quienes están representados en el Congreso y en el Senado son los ciudadanos que viven en esos territorios. Puedes dedicar una cámara a la representación territorial, como se hizo en Estados Unidos con el Senado. Aquí, en parte, parcialmente, también está dedicada a la representación territorial. Pero la Cámara Baja debe ser un fiel reflejo de lo que han votado los ciudadanos. En España estamos muy lejos de eso. Esto se podría solucionar de manera relativamente sencilla. Claro, evidentemente hace falta voluntad política para hacerlo, que en España ni la hay ni la va a haber, porque los dos partidos principales, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, se nutren en buena medida de esa España vacía, pero recrecida en escaños. Se podría solucionar haciendo circunscripciones más pequeñas. Eso supondría abandonar las circunscripciones provinciales que se adoptaron en 1977. Nada más, porque una de las cosas que se hizo entonces fue vamos a escoger el sistema DONT y la circunscripción electoral va a ser la provincia. Y va a haber 350 diputados. En lugar de decir vamos a hacer 350 circunscripciones, que eso hubiera sido ir a un sistema uninominal para un diputado por cada circunscripción, se fue a 50 para 350 escaños en el Congreso. En otros países, como Alemania o en el Reino Unido, las circunscripciones procuran ser de población parecida cada una de ellas. Bueno, esa es la razón por la que en el Reino Unido están siempre redibujándolas, porque hay constituencies, se llaman allí, algunas que desaparecen, otras que aparecen, se fusionan, se separan, porque, en fin, las circunscripciones ganan o pierden población. En Londres, por ejemplo, hay muchísimas circunscripciones, mientras que en los condados de Gales o de Escocia pues hay pocas y además son de una extensión muy grande. En España, a 1 de enero de este año había 47 millones de habitantes. Eso significa que si queremos mantener el número de diputados en 350, que son los que entran bien en las cámaras, ha habido épocas hace no muchos años, Podemos dijo de subirlo hasta 400, pero vamos, lo suyo ya son 350, podían bajarse a 300, dejémoslo como está, 350. Bien, necesitaríamos hacer circunscripciones de aproximadamente unos 130, 140.000 habitantes. 135.000, vamos a redondear ahí, de promedio. Con ese sistema, Madrid pasaría a tener 52 escaños y no 37, como tiene actualmente. Soria, evidentemente, no tendría ninguno. Lo que tendría es que formar parte de una circunscripción mucho más grande en la que también estuviesen comarcas de provincias vecinas. Si juntásemos esa reorganización de circunscripciones con un sistema uninominal mayoritario, pues tendríamos algo parecido a lo que durante años defendió García Trevijano, que no es un sistema perfecto, porque eso no existe, pero yo creo que sería mejor que el actual. Al menos la representación sería mucho más fiel. Bien, seguimos con Quino, que es de Valencia y que nos habla de un tema que ha sido muy polémico en los 2 últimos años en España, del derribo de presas en el país, que desde esto empezó en 2020 o 2021, empezaron a decir los de Vox que se estaban derribando cientos de presas y que, claro, eso en un país en el que llueve poco y que hemos tenido una sequía hace no mucho tiempo, pues era una irresponsabilidad. Bien, vamos a escuchar a Quino y luego paso yo con el tema. Y mi pregunta va alrededor de algo que ocurrió un poco antes del verano, finales de la pasada legislatura. Los señores de Vox hicieron una pregunta al gobierno sobre la eliminación de presas que se había realizado, que me parece recordar que era un número bastante alto las que se habían eliminado, lo cual era una cosa súper llamativa en una época en la que se supone que estamos sufriendo una sequía muy fuerte. Ya no sé lo que ocurrió con dicha pregunta. Sé que llamó la atención, bueno, los señores de Vox, como son especialistas a lo mejor no en solucionar problemas, pero sí en buscar las cosas que pueden llamar mucho la atención a la gente, pues en esta ocasión también fueron bastante listos. De todas formas, no sé la respuesta cuál fue
y no sé realmente si era algo necesario esa eliminación de presas y tal. A mí me llamó mucho la atención y me causaba cierta indignación. Después leí que realmente en las que se habían eliminado presas y azudes que se habían eliminado era porque no servían para nada o para gran cosa. Algunas otras que se querían eliminar era porque el propietario, no sé si propietario, en este caso quien las estaba utilizando, habían perdido parte de su uso y no querían seguir pagando el mantenimiento. Pero realmente era una cosa muy llamativa que en una época de sequía se estuvieran eliminando presas. Y yo no sé realmente que es algo que quedó en la nebulosa, se ha dejado de hablar. No sé si se siguen eliminando más presas, no sé si se van a eliminar, si se han eliminado, si las que se eliminaron realmente es que no servían para nada. No lo sé. Me gustaría ver qué información hay sobre este tema. Nada, buenas tardes, gracias por el trabajo que haces, que eres un soplo de aire fresco en el panorama que nos rodea, con tu información que creo que pese como a todos nos pasa, que tenemos nuestras ideas, pero creo que eres bastante imparcial dentro de lo que cabe. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Esta historia de las presas o de cómo estaban derribando presas por toda España estuvo muy de moda, ya digo, hace cosa un par de años, pues hasta el año pasado. Y estas noticias además se viralizaban muy rápido, se enviaban por WhatsApp, en fin, era una cosa de estas que dependiendo del momento y de la época, que te llegaban noticias que las veías todos los días en algún sitio publicado. Bien, esto estuvo muy de moda porque un grupo político, en este caso Vox, como bien ha señalado Kino, la utilizaba para su propaganda. Y les funcionó a las mil maravillas, porque andaba media España creyendo que se estaban derribando las principales presas del país. Vamos, que nos íbamos a morir de sed y que no habría ni agua para riego. Según contaban, detrás de todo esto pues estaba el gobierno, que es muy malvado, y la famosa Agenda 2030, que en aras del medio ambiente y el decrecimiento pues nos iba a matar de sed y de hambre. A ver, el gobierno en España no es bueno, es más bien malo, pero no tan malo como para derribar las principales presas del país. A ver, por lo pesados que estaban con el tema, empecé a sospechar de que se trataba de una campaña de comunicación política. Pero vamos, me interesé por esta historia, no por nada, sino por una cuestión profesional, por si daba para una contracrónica y podía hacerla. Así que empecé a buscar información y a hablar con gente que sabe de esto. Lo primero que miré fue el sistema de abastecimiento de Madrid, que está conformado por varios embalses en la Sierra de Guadarrama. Madrid es una ciudad en la que no llueve mucho, unos 400, 500 litros al año, que no es demasiado, clima mediterráneo, continentalizado, vamos, hay años que llueve un poco más, otros un poco menos, pero no es una ciudad especialmente lluviosa, todo lo contrario, pero luego nunca falta agua, porque la sierra está muy cerca y allí en la sierra sí que llueve mucho. Desde mediados del siglo XIX empezaron a construirse embalses en la ladera sur del Guadarrama, con la cabecera de varios ríos, como el Lozoya o el propio Manzanares, el Alberche, el río Guadarrama, que hay un río que se llama así, que queda al oeste de Madrid. Bueno, gracias a eso en Madrid es muy raro tener cortes de agua. Incluso en plena sequía, en las sequías más duras, el agua no se raciona. Algo que sorprende a los extranjeros, porque ven que aquí llueve poquísimo, pero en cambio el agua abunda y nunca se corta. Pues nada, mire el sistema de abastecimiento de Madrid con sus principales embalses, en fin, el Atazar, Pinilla, Santillana, Valmayor, San Juan y unos cuantos más. Algunos son realmente grandes, como el de Atazar. El de Atazar es inmenso, o el de San Juan también es muy grande. El de San Juan se puede incluso hacer navegación deportiva para ver si habían derribado alguno o tenían planes de derribar alguna de estas presas. Bueno, por supuesto, ni habían derribado ninguno de ellos, ni había planes de hacerlo. Continué por otros sistemas de abastecimiento urbano, como el de Barcelona, el de Sevilla, el de Zaragoza o el de Valencia, y me encontré con la misma historia, que no habían derribado ninguno de los embalses que abastecen esas ciudades y que no tienen planes de derribar ninguno. Los grandes canales de riego y el trasvase Tajo Segura seguían funcionando y lo seguirán haciendo. No había tampoco planes de cortar ninguno de esos. Y en las notas de prensa de las distintas confederaciones hidrográficas, lo que me encontraba en las noticias relativas a la cuenca, pues era que mejoras puntuales, intervenciones dentro de los embalses y de las presas y poco más. De hecho, otra de las cosas que descubrí en esta investigación que hice fue que la capacidad total de los embalses en España había aumentado. No ya en los últimos 25 años, que por supuesto en los últimos 10 años, desde 2013.
Me he ido a buscar las cifras que encontré aquel día, porque esto es una investigación que hice que al final no se convirtió en contracrónica, hará cosa de un año, una cosa así. Bueno, en 2013 la capacidad de embalsar agua que tenía España era de 55.326 hectómetros cúbicos. En 2023 era de 56.000 hectómetros cúbicos, había crecido un poquito. Bien, esta es una simple búsqueda de información, vi que realmente no había nada de eso. Lo que sí me encontré fue que desde hace tiempo se están quitando azudes de muchos ríos. Un azud no es lo mismo que un embalse. Un azud no embalsa agua. Un azud es una barrera de baja altura que se pone en la corriente de un río para retenerla y redirigir ese agua a otros usos, como puede ser el riego, por ejemplo, o como puede ser la navegación, para alimentar un canal. En España hay muchísimos azudes en los ríos que ya no se utilizan, porque ciertas tierras se han dejado de trabajar o porque se han implementado mejoras en los sistemas de riego, que ya no hacen necesarios esos azudes. Bien, esto de eliminar azudes es otra de las cosas que descubrí. Tampoco es cosa de ahora. Las confederaciones hidrográficas llevan eliminándolos desde hace muchísimos años. Me he ido a buscar la lista, que he tenido que volver sobre mis pasos para responderte a esta pregunta. La tengo delante el cuadro. Y lo que me encuentro es que en el año 2007 se eliminaron 27 azudes. En 2009, 82. En 2010, 42. En 2011, 51. Y así hasta llegar al año 2021, que es el año final de esta tabla, cuando se eliminaron 95. En 2020 fueron 23 y en 2019, 33. Bien, esto lo que nos viene a decir es que este tipo de infraestructura hidráulica es cada vez menos necesaria en los ríos españoles. Esencialmente porque se han dejado de utilizar. Y si no vas a utilizar algo en el cauce de un río, pues lo suyo es quitarlo y devolver el cauce a como estaba antes de la construcción de ese azud. Así que, Kino, de verdad te lo digo, no te preocupes por esto de los embalses, que no solo no los están derribando, sino que la capacidad de embalsar agua en España no ha hecho más que aumentar en los últimos 20 años. Bien, seguimos con Jonás, que es de Lanzarote y que nos habla de ideología de género. Llevo tiempo siguiéndote pues, en internet, en YouTube, pero realmente al primero que empecé a escuchar fue Antonio Escotado, que la verdad que me cautivó, aunque no haya leído sus libros, pero lamentablemente desde la adolescencia perdí el hábito de la lectura, espero recuperarlo. Yo quería comentarte, ya que eres un altavoz importante. Llevo muchos años dándole vuelta al tema de la ideología de género. Creo que deberías hacer un programa especial sobre este tema porque es más grave de lo que parece. Tiene un trasfondo que si te paras a analizarlo es muy siniestro, ¿no? Ya no solo porque provoca una desigualdad, ¿no?, del hombre frente a la mujer en el tema legal, sino es que moralmente, o sea, es algo brutal. ¿Cómo es posible que en un país donde tenemos las tasas de natalidad tan bajas que tenemos, tío, saquen una ley que lo único que hace es que te lo tengas que pensar 1000 veces antes de tener una familia, un hijo, y mucho menos casarte? Es una locura, es una puta locura. Y incluso los árabes que viven en España y conocen estas leyes se aprovechan de ellas. Las mujeres árabes denuncian a sus maridos por maltrato y para cobrar una ayuda y luego siguen viviendo con él. ¿Sabes? Es que es todo tan siniestro, tan... Y luego se oculta, ¿sabes? Se ocultan casos de hombres que se han quitado del medio porque lógicamente les han quitado todo. A ver, a ti te arrebatan tu casa, te arrebatan tus hijos, te arrebatan tu dignidad, te arrebatan tu economía, te lo arrebatan todo, te quitas del medio, ¿sabes? Y eso en un país, tío, supuestamente democrático. Pero qué democrático, pero si hasta los marroquíes en Marruecos viven mejor que nosotros, tío. Viven mejor que nosotros, que no existen estas leyes de ideología y esa mierda. Son felices, es que son felices. Normal que no quieran cambiar de religión, es que es normal. Me gustaría que emplearas un programa a fondo de este tema,
¿sabes? Es que yo si pudiera escribiría un libro sobre este tema, porque es brutal como la gente está dormida con esto, es increíble. Esto de la ideología de género es algo que está muy de moda, que pasa de vez en cuando por la contrarréplica, pero ya os he dicho en más de una ocasión que yo prefiero no utilizar esa terminología, porque por un lado no es nada precisa, y por otro es un cajón desastre, donde se mete un revoltijo de cosas que o no están relacionadas o lo están de forma un tanto forzada. En la ideología de género se incluye al feminismo, a los movimientos de defensa de los homosexuales, a los de defensa de los transexuales, a los que reclaman el derecho al aborto, a los que reclaman el derecho a la eutanasia, a las organizaciones que luchan o dicen luchar contra el racismo, a los indigenistas, a los ecologistas y así un largo etcétera. Es decir, que cuando hablan de ideología de género, de manera general, pues no sabe uno exactamente a qué se están refiriendo. Dentro de esos colectivos hay enfrentamientos, y también los hay entre los colectivos mismos. Caray, recuerda las peleas que tienen las feministas a causa de la autodeterminación de género. Se profesan entre ellas un odio cartaginés, unas con otras, se hacen escraches mutuamente. Yo más que de ideología de género prefiero hablar de posmodernismo, de identitarismo, que es la base filosófica de muchos de esos movimientos. El posmodernismo, a mi juicio, está siendo extremadamente dañino para las democracias liberales, que se sustentan sobre sociedades formadas por individuos y no por colectivos, individuos que son iguales ante la ley. Eso es contra lo que va este posmodernismo identitario. Como ya he contado aquí en muchas ocasiones, el posmodernismo no es más que una evolución, una adaptación del pensamiento marxista a nuestros tiempos. Se fundamenta sobre la dialéctica del opresor oprimido y fomenta las divisiones internas, la censura, las soluciones autoritarias y el engrandecimiento del Estado. Pero claro, no se puede meter todo en el mismo saco. Hay que ir elemento por elemento tratando de entenderlo y no confundir, por ejemplo, a una feminista con una feminista radical o a un ecologista con un ecologista radical. Los primeros no son identitarios, los segundos sí, y ferozmente además. Es decir, que eso de la ideología de género no es muy operativo a la hora de analizar y entender el problema o los múltiples problemas, pero es indiscutible que, bueno, que esos problemas están ahí y que debemos enfrentarlos. Bien, querido, pues con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.